walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. Bueno, mis chamos, después del fiasco que tuve anoche en el hotel, que se los dejo allí en el vídeo de Zaragoza, les cuento que ahora sí vamos a ir a conocer otro sitio y vamos a visitar la ciudad de Calatayud. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. Bueno, mis chavos, y ahora sí, en apenas 25 minutos he llegado a la ciudad de Calatayud. Kinda hate myself sometimes, everything is. Bueno, mis chamos, acabo de salir de la estación y lo que me encontré es un clima terrible. Está haciendo muchísimo frío. Hay neblina, no se ve el cielo. Así que vamos a ver si les puedo mostrar algo bonito aquí en la ciudad. Gonna lose you. Miren, mis chamos, paré de desayunar en un bar que se llama Bar La Perdiz, yendo de camino al centro, y me pedí un bocadillo de jamón. Aquí en España es bien curioso esto, ya que tiene como la pata del cerdo allí y te pican los trozos de carne que vas a comer. Así que vamos a ver, que está bien bueno. Bueno, mis chavos, mientras me dirijo al centro de Calatayud, porque la estación de tren está un poquitito apartada, 15 minutos nada más caminando, les voy contando un poquitito acerca de esta ciudad que estoy visitando. La ciudad de Calatayud es una ciudad muy antigua, ya que existe desde el periodo romano, cuando se llamaba Bilbili. Incluso el gentilicio de la ciudad es bilbilitano y no calatayudense o calatayubí, que es lo que debería ser. Esta ciudad tuvo más importancia durante el periodo árabe. Incluso aquí se encuentra una fortaleza muy bonita que abarca 5 castillos alrededor de la ciudad. Así que vamos a conocer todo esto que tiene la ciudad para ofrecer. Calatayud es además la cuarta ciudad más poblada de la comunidad autónoma de Aragón. Y sin embargo, solamente tiene un poquito más de 20.000 habitantes. Esto que tenemos detrás es la puerta de Terrer, que es la puerta de acceso a la ciudad antigua. Existe desde el siglo XVI y es de estilo renacentista. Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra la Colegiata de Santa María la Mayor, que es el monumento más conocido de acá de Calatayud. Esta iglesia es patrimonio cultural de la humanidad junto con otras obras del mudéjar aragonés. Lamentablemente ahorita está en restauración, está cerrada, así que tengo muy mala suerte porque ni siquiera está el retablo barroco de la fachada. Cosas que pasan. Been friends since 1995. La espectacular Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud es la principal iglesia de la ciudad. Se sabe que ya existía en el siglo XII, aunque el templo actual data de los siglos XIV y XV. Su torre es el monumento más representativo aún hoy en día de la ciudad y se ve desde casi cualquier parte. Es patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2001 y actualmente se encuentra cerrada al culto, pues está en proceso de restauración. No sé si serán cosas mías, pero siento que en Calatayud todo se está cayendo. Las paredes de los edificios se ven como inclinadas, las torres de las iglesias inclinadas, la torre de la Colegiata de Santa María desde ciertos ángulos se ve más inclinada que la torre de Pizza. Me da un poquito de miedo. Oigan, hay que tener un poquito de cuidado cuando se camina por Calatayud, porque resulta que no hay muchas aceras y los coches van por el mismo lado que la gente. Así que a veces es un poquito complicado, sobre todo cuando hay cruces, hay esquinas, porque no pueden ver a los lados y yo tampoco puedo ver qué está pasando, así que tengan cuidado. Mira, mis chamos, esta iglesia que está detrás de mí es la iglesia de San Andrés, que es otra de las iglesias mudéjares de acá de Calatayud.
Hoy no he tenido nada de suerte porque parece que todas las iglesias están cerradas, pero espero que si ustedes vienen las encuentren abiertas porque parece que por dentro son muy bonitas. I've been waiting on you. I've been waiting on. Otra espectacular iglesia es la de San Andrés, construida también en estilo gótico mudéjar y que data del siglo XIV. Es una de las más grandes de la ciudad y su torre es también un símbolo de Calatayud, resguardando curiosamente un bautisterio en el nivel inferior. Mirrors, baby. Hurry up, back to me. Why'd you ever move on? Yeah. Mira, mis chamos, esta es la Plaza de España de Calatayud, que es la plaza más importante y una de las más bonitas de aquí de la ciudad. Está muy linda. Esta plaza es el punto de encuentro de la ciudad y está llena de bares con terrazas, algunas tiendas de artesanía y la oficina de turismo de la ciudad que antes era la Lonja de Calatayud. Broken heart, if you knew. I've been waiting on you. I've been waiting on. Hay dos barrios aquí en el centro de Calatayud que están bien bonitos, que son la Morería y la Judería, que son de los pocos que quedan en España y están llenos de callecitas estrellas con casas de colores. La verdad vale mucho la pena. Ahora vamos a intentar conocer algunos de los castillos de la ciudad. There's not much to do when all I can is Aprovechan de perderse en las calles de la Morería, uno de los barrios con más encanto de Calatayud. Sus calles estrechas y casas de colores están coronadas por las ruinas de preciosos castillos, que le dan el aspecto de un cuento de hadas. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Está un poquitito pesada la subida al castillo de la Torre Mocha, pero las vistas parece que están muy buenas, así que vamos a seguir. See you soon. If I could lay down beside you, I would. Miren, no me lo puedo creer, miren qué vista tan espectacular. Miren. Se ve toda la ciudad desde acá. We talk on the phone every night. Calatayud se encontraba rodeada por un impresionante sistema defensivo. 5 castillos y murallas protegían la ciudad de los ataques extranjeros. La mayoría se encuentran en ruinas o han sido reutilizados con otros fines. El de Doña María y el de la Torre del Reloj aparecen como montañas en el medio de la ciudad y son parte del perfil de Calatayud. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Bueno, y ahora voy subiendo la cuesta Tarrancón Alto para llegar a otro de los castillos que están más bien como de frente a la ciudad, a ver qué tal está la vista. Está un poquito lejos, así que creo que será lo único que haré en la ciudad. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Las murallas de la torre se preservan en buen estado de conservación y dan fe de las antiguas murallas que rodeaban a esta bella ciudad. I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Ese castillo que ven allá arriba en la cima de la colina es el castillo más importante de Calatayud y se llama Castillo de Ayud, y de allí viene el nombre de la ciudad. Este es también el castillo más importante de la ciudad y desde ahí hay una vista espectacular de Calatayud. Eso sí, si quieren subir o háganlo en coche o vénganse preparados porque hay una subida larga y complicada. El castillo de Ayud es considerado el castillo más antiguo de España y hoy se ha restaurado buena parte de la construcción. Data del siglo XI y sus orígenes se remontan al reino árabe que gobernaba Zaragoza y del que les hablé en el vídeo de esta ciudad.
La entrada es gratuita, pero solo se puede acceder en visitas guiadas. Igual, si llegan hasta allí, las vistas son increíbles. Bueno, a pesar de que no he encontrado ninguno de los monumentos que quería visitar abiertos, la verdad es que ha valido mucho la pena venir porque las vistas desde estos castillos son espectaculares. Es una lástima que la verdad es que estén en estado ruinoso todos, incluso los que están en el medio de la ciudad. Pero bueno, esperemos que algún día los terminen de restaurar. Por lo menos el castillo de Ayuda ahora lo están restaurando y a veces se puede hacer visitas guiadas. Sin embargo, bueno, en el momento de la pandemia en el que estamos, no está permitida las visitas. Mucha gente sube por su cuenta, incluso ahorita vi mucha gente allá arriba. Así que si quieren ir, pueden hacerlo. Oigan, mis chamos, esta es la iglesia de San Juan el Real, que por dentro es de estilo barroco y tiene una torre que también es mudéjar y parece que es muy linda. También me tocó cerrada, pero cuando vengan, visítenla. A pesar de ser una ciudad pequeña, Calatayud cuenta con un montón de iglesias preciosas. Entre ellas, no se pueden perder la de San Juan el Real, la iglesia de San Pedro de los Francos y la Basílica del Santo Sepulcro de Calatayud. Y bueno, el último sitio que pienso visitar acá en Calatayud es el Santuario de la Virgen de la Peña para tener una de las vistas más tradicionales de la ciudad. Antes, en esta colina se encontraba un castillo y ahora se encuentra esta preciosa capilla con vistas increíbles de Calatayud y que además forma parte del patrimonio de la humanidad. Miren, mis chamos, paré a almorzar en un restaurante que se llama La Taberna, justo en la Plaza de España de acá, de Calatayud. Y después de eso sí, ya se termina todo el paseo. Oigan, no sabía que iba a ser tanta comida, miren esto. ¿Será que puedo? Vamos a ver. Bueno, mis chamos, y con esta vista increíble quiero despedir este vídeo de la ciudad de Calatayud. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme en los comentarios qué tal les haya parecido. Recuerden suscribirse a mi canal y los espero en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.